Bueno, nuestro siguiente conferenciante se llama Juan Antonio Negrete. Le agradecemos también que se haya desplazado desde lejos, en este caso desde Alicante, para dar esta conferencia en nuestro ciclo. Muchas gracias por tu generosidad también. Y bueno, Juan Antonio Negrete es músico y es profesor de filosofía en un instituto en el que da clase a alumnos de 17 y 18 años. Me comentaba, pues bueno, lo comprendemos perfectamente, una de sus grandes satisfacciones a ese trabajo es que los alumnos, algunos de ellos demuestran que se respectar a la filosofía, que realmente la utilicen, ¿no? como una herramienta de vida. Uno de los grandes temas de Platón, sin duda, es el amor, y de eso va a tratar la conferencia de Juan Antonio, sobre la filosofía del amor en Platón. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y a vosotros por invitarme. Y bien, bueno, antes una precisión. Aunque el título de la ponencia, de la conferencia, es La actualidad de Platón, una filosofía del amor, lo de la filosofía del amor vendrá al final y no sé cuánto tiempo tendré para desarrollarlo. Antes voy a intentar mi interés principal en estos próximos, espero que sean no más de 50-55 minutos para dejar tiempo después a un coloquio. Mi intención principal, decía, es intentar mostrar que la filosofía de Platón, de un filósofo griego del siglo IV a.C., está hoy de total actualidad. ¿Y por qué? Y en último extremo, mostrar esta filosofía, la alternativa platónica, desde el punto de vista un poco del Eros. Pero ya digo que esto vendrá al final y no sé cuánto tiempo tendré de desarrollar. Bien, no sé, habiendo presenciado la anterior conferencia tan maravillosamente expuesta, no sé si ha sido cosa de la organización o de la providencia divina o de ambos, pero creo que quienes vayáis a asistir a las dos deberíais salir de aquí con un gran problema filosófico, y yo diría que incluso existencial, porque tendréis que iros con la obligación moral de ver qué nos aporta Epicuro y qué nos aporta Platón. Ambos van a coincidir en bastantes cosas, pero a veces conviene fijarse también en las diferencias, porque a veces en las diferencias está el aporte relevante de uno o de otro, ¿no? Entonces en vuestra cabeza debería irse una especie de sensación dialéctica, que yo creo que es lo propio de la filosofía y que Platón, a mi juicio, lo ejemplifica perfectamente siempre, que es, en filosofía no hay... es un engaño pensar que hay soluciones unilaterales como en la física, por ejemplo, que tanto le gustaba a Epicuro. La filosofía no es física, porque se plantea cuestiones que van más allá de la física, precisamente. Por ejemplo, cuestiones como si todo el mundo físico es real o no. Esto no puede recibir una respuesta física, es una cuestión metafísica, y al no ser física y no tener una constatación, una comprobación empírica, siempre es posible defender ambas posiciones, por ejemplo el materialismo de Epicuro y lo que vamos a ver que es el no materialismo de Platón. Bien, no me voy a dilatar más, os sugiero que contrapongáis en vuestra mente a estas dos perspectivas, más que a dos personas, a dos perspectivas filosóficas fundamentales que no van a desaparecer nunca del pensamiento humano, que van a estar continuamente en dialéctica. Que Platón de actualidad, pues a algunos de vosotros os podría parecer pues trivialmente cierto, ¿no? Aunque a otros a lo mejor os podría parecer lo contrario, trivialmente falso, ¿no? Entonces primero voy a intentar mostrar por qué no es ni una trivialidad que Platón está verdaderamente de actualidad, ni, por supuesto, es una trivialidad que es falso eso, ¿no? Podría pensarse que Platón esté de actualidad, bueno, un poco como todos los filósofos
filósofos, todos los filósofos son en cierto modo pensadores intemporales o bastante intemporales, puesto que se plantean cosas que atañen a la esencia de nuestras vidas y de nuestras existencias, que es aquello que tenemos todos en común, etcétera, pues sea el filósofo de la época que sea, siempre va a tener algo que decirnos y será interesante acercarnos a él. En ese sentido, pues la actualidad de Platón sería obvia, ¿no? Sin embargo, curiosamente, estamos en una época en que ni siquiera esta trivialidad es tan trivial, porque estamos precisamente en una época en la que lo que se está poniendo en cuestión es que la filosofía sea incluso relevante. No es ya esta o aquella filosofía, sino la filosofía misma. En el ámbito de los filósofos que están al día, pues se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de que, pues por al menos 100 años, que vivimos una época post-metafísica, después de la muerte de Dios, con Nietzsche, a manos de Nietzsche, pues estaríamos en una época, y sus seguidores, estaríamos en una época donde ya la metafísica, es decir, el planteamiento de cuestiones acerca del carácter absoluto, último de la realidad y tal, habrían pasado definitivamente y solamente quedaría sitio en todo caso para, a lo mejor, para el desarrollo científico-técnico, o para aquellos a quienes esto le parece insuficiente, pues a lo mejor un retorno a la religiosidad, pero una religiosidad de la mera creencia, una religiosidad sin metafísica, sin reflexión teológica, o incluso a una vida estética del arte, una vida hedonista, a lo mejor como la que nos plantearía Epicuro, también sin metafísica. El caso es que viviríamos una época postfilosófica y sobre todo postmetafísica. Entonces ya no es trivial defender que Platón está de actualidad. Y precisamente una de las razones importantes es que Platón supone una reivindicación muy importante de la filosofía y además en su sentido más fuerte, es decir, de la metafísica, como algo imprescindible, algo que no puede ser sustituido ni por la religiosidad, ni por la ciencia, ni por el arte, ni por ninguna otra actividad humana. Otros, en cambio, pues seguramente dudarán, aunque no sé si aquí habrá muchos de ellos, pero otros dudarán de que Platón pueda estar de actualidad. ¿Cómo puede estar de actualidad un filósofo seguidor del cual no se declararía ningún filósofo actual relevante? Ningún filósofo importante de la actualidad diría que es platónico, al menos en sentido fuerte. Entonces, ¿cómo puede ser Platón actual? Creo que habría que distinguir dos maneras de ser actual, o de estar en la actualidad, si queréis. Una forma de estar en la actualidad es la de aquellas personas que conocen los patrones de conducta de la época, de la actualidad, a las personas que son de la actualidad, es decir, los prototipos de actualidad, y saben reproducirlos y viven, por decirlo así, a la moda o con los tiempos. Esta forma de estar en la actualidad diría yo que es la forma en la que está el grillo dentro del bote, por ejemplo, ¿no? Es decir, está encerrado en la actualidad. Hay otra manera muchísimo más interesante, creo yo, de estar en la actualidad, que es vivir en una determinada época intelectual y aún así ser capaz de juzgarla y criticarla. Para eso hace falta estar con los pies en la actualidad, pero con la cabeza, por decirlo así, flotando en un mundo supraactual desde el cual se puede hacer una crítica a la actualidad. Desde luego, si reivindicamos la actualidad de Platón es solo para esta segunda forma de estar en la actualidad. Las personas que viven presas en su actualidad, por supuesto, ni quieren ni casi pueden escuchar lo que dice Platón, ¿vale? No es un filósofo en ese sentido actual. Platón es actual en el sentido de que supone una crítica radical a nuestra actualidad, y una alternativa también, yo creo que mejor que la que tenemos, pero por lo menos digna de consideración. Pero claro, ¿cómo puede estar de actualidad un filósofo que vivió hace 2500 años? ¿Cómo puede ser eso? Y no solo en el sentido de que todo filósofo haya vivido cuando haya vivido es importante, sino que Platón es especialmente actual, quiero defender yo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la razón concreta es que Platón además conoció una época que era bastante parecida a la nuestra. Yo creo que la época en la que vivió Platón es el equivalente en Grecia a la época que nosotros estamos viviendo dentro de la civilización occidental. Normalmente nos representamos la historia como una sucesión de individuos, y entonces vemos allí a Platón hace 2500 años y nosotros nos vemos aquí ahora en la modernidad. Y eso es cierto en un sentido, ¿vale? Pero esto esconde también algo que me parece importante. La historia de la humanidad no es solo historia de individuos, sino historia también de civilizaciones.
Y los individuos, además de vivir incardinados en la historia en general, viven también insertos en su civilización y en un momento civilizatorio. Y en este sentido, las civilizaciones, podríamos decir, son una especie de, yo creo que cuasi vivos, podríamos llamarles, cuasi seres vivos, en el sentido de que se puede reconocer en ellos pues, un desarrollo dinámico, como una infancia, bueno, un nacimiento, una infancia, una juventud, una madurez o adultez y una vejez. Y entonces sí que podemos establecer relaciones entre una persona que ha vivido en un determinado periodo de la civilización griega y uno nuestro. Entonces, que fuéramos a consultar a Platón, si ciertamente vivió en una época similar a la nuestra, pues sería análogo a que, por ejemplo, un individuo, uno de nosotros, mirase la biografía de un gran personaje, cómo afrontó aquella edad que estamos pasando nosotros ahora vitalmente. Entonces, se puede hacer este ejercicio. Creo que Platón vivió una época muy similar a la nuestra, como voy a explicar a continuación. Por supuesto, habrá muchas cosas que no son traducibles, tanto porque las civilizaciones aprenden unas de otras, las más jóvenes heredan cosas y aprenden a partir de las antiguas, entonces hay cosas a las que no se puede volver, como por las idiosincrasias o los caracteres personales, entre comillas, o de personales de cada civilización. Hay rasgos de Platón que, ya sea porque pertenecen a otro momento histórico de la humanidad en general, como porque pertenecen a la idiosincrasia del pueblo griego, pues no son traducibles a nuestra época, pero lo esencial creo que sí. Bien, pero esto presupone que nuestra época necesita una crítica radical. Si creo que Platón está de actualidad es porque creo que nuestra época, evidentemente, si Platón no es de actualidad en el sentido de que ningún pensador actual se reconozca platónico, y yo quiero reivindicar la actualidad de Platón, es porque creo que la actualidad necesita una crítica radical. Necesita una crítica radical nuestra sociedad actual. Creo que la mayor parte de los intelectuales y últimamente hasta de los ciudadanos de más a pie tienen la sensación de que estamos en una época que se acerca y que está necesitada también de un cambio brusco, gordo, radical, profundo, si es que no está al borde del colapso, como dirían los más pesimistas. Y esto en principio puede resultar sorprendente porque, como se nos recuerda habitualmente, y creo que es cierto, vivimos en la sociedad que sin comparación con ninguna otra ha desarrollado más, por ejemplo, la riqueza material y cultural, y ha desarrollado también las libertades individuales, las libertades políticas, como ninguna otra. Nadie querría irse a vivir, creo yo, a otro momento histórico ni a otro lugar de la Tierra que Occidente, esto es verdad. O sea que si lo comparamos con cualquier época del pasado, con cualquier otro lugar que no sea Occidente, pues a lo mejor la reflexión que haríamos es una crítica radical a nuestra sociedad. Tal vez lo que habría que hacer es reparar aquellos mecanismos que funcionan un poquito peor, pero las ideas básicas parece que van bien. Es una sociedad de la prosperidad material y de la prosperidad cultural, con el mayor acceso que jamás ha habido a la cultura por parte de los ciudadanos y con la mayor libertad política. Por tanto, ¿qué crítica radical necesitaría nuestra sociedad? Sin embargo, junto a esa perspectiva halagüeña, todos somos conscientes de que en Occidente, y en el Occidente concretamente de los últimos 100 y pico años, no hay unas carencias muy gordas, ¿no? Muy especiales. Por empezar, a lo mejor por lo más sintomático, pensar solamente que en el seno de esta civilización occidental y en el centro más cultural de ella se han producido las guerras probablemente más bárbaras, más mortales, y no ya solo que fueran guerras mortales y bárbaras, sino que además iban acompañadas de una verdadera industria de la muerte, donde el ser humano era procesado, recibía la situación que, como el filósofo italiano Giorgio Agamben ha insistido, de vida desnuda, peor que la del animal, tratados peor que el animal. Eso ha ocurrido en Occidente, en el país donde se había desarrollado toda la música dodecafónica, donde estaban los grandes filósofos, etcétera, etcétera, y los grandes pintores, etcétera. ¿Cómo puede ser esto? Además, vemos a esta sociedad inmersa en un desarrollo político donde cada vez se van perdiendo más esos presuntos derechos que tenían los ciudadanos, y el poder
material se va concentrando en unas pocas manos que tienen sus propiedades en paraísos fiscales y permiten que se tire alimentos al mar y que cada 7 segundos muera un niño por desnutrición, etc. Y que crezcan las desigualdades también como nunca. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Yendo a un ámbito menos del carácter sistemático y más, diría yo, etiológico, fijaos, por ejemplo, en el arte moderno y el arte contemporáneo y el arte postmoderno. ¿Qué se podría esperar del arte de una sociedad que fuera próspera, rica, libre y todo esto? Podríamos esperar un arte autosatisfecho, laudatorio, feliz, etc. Un poco como en el jardín de Epicuro, todos contentos y felices, pero lo que encontramos en el arte moderno y cada vez más es un total desencanto, una desestructuración incluso, una pérdida de todo sentido. Los propios ciudadanos, como han diagnosticado varios filósofos, y los propios filósofos de esos ciudadanos, tienen la sensación de estar viviendo vidas inauténticas. Ni siquiera nos atrevemos a decir que vivimos en la sociedad de la felicidad, decimos la sociedad del bienestar, que es claramente un eufemismo, ¿no? Y que se mide con el número de lavadoras por persona que existen, pero no nos atrevemos a decir que es la sociedad de la felicidad. Y lo más grave, quizás, y lo más profundo, es que aunque pensemos que necesitamos un cambio, no sabemos con qué criterios, no tenemos nada claros con qué criterios hacer estos cambios. Cuando hay gente que dice, hay que cambiar esto, hay que revolucionar esto, pero ¿con qué criterios? Y es que el problema de fondo, el problema profundo es que el pensamiento moderno ha llegado a la creencia de que no existen criterios. No existen criterios de valor. No existe nada ni bueno ni malo. Entonces, si no existen criterios, ¿cómo vamos a hacer una crítica? Crítica que viene de criterio. Sería una crisis exponencial, porque cuando hay una crisis, se sale de ella con criterios, mediante una crítica. Es la misma palabra, crisis, crítica, criterio. En griego, krinei es juzgar, el verbo krino en griego. Pues el problema nuestro, lo más crítico, es que ni siquiera tenemos criterios para hacer la crítica. Y aquí es donde creo yo que tiene sentido el pensamiento de Platón, porque efectivamente Platón vivió una época, como decía antes, muy similar a la nuestra, ¿no? La sociedad donde vivió Platón, en el siglo IV a.C., el final de la democracia ateniense, venía de una época que hacía tiempo que Grecia, hace unos siglos ya, que Grecia había abandonado la edad arcaica, esa que pintan los poemas homéricos, la Ilíada, una sociedad feudal, patriarcal y paternalista, donde hay un señor con unos pocos siervos, a los que manda despóticamente, donde el valor principal, la virtud principal es la valentía, y por supuesto donde la reflexión filosófica o de cualquier otro tipo sobre el destino y la esencia humana, etcétera, pues brillan por su ausencia. Eso está suplido por mitos. De aquella época se salió poco a poco y se salió simultáneamente, no sé si por causa o por efecto, os dejo eso como asunto que reflexionar. Se salió mediante un crecimiento del comercio, la colonización del Mediterráneo, en este caso no fue la colonización de las Indias, pero fue la colonización del Mediterráneo, con el intercambio cultural que eso comportaba, el crecimiento de la riqueza material y el desarrollo cultural también, ¿no? El intercambio de culturas, cada vez más riqueza, un desarrollo cultural en torno al humanismo, a lo que podríamos llamar el humanismo griego, ¿no? La figura del hombre, que está claramente expresado en la frase de Protágoras, el gran sofista, Anthropos Pantón Metrón, el hombre medida de todas las cosas, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Un humanismo clarísimo. Crece la libertad individual, lo que da lugar a la democracia, y en la asamblea de la democracia, en la asamblea ateniense, se discute de todos los proyectos políticos, y para discutir en esa asamblea pues hace falta ser capaz de defender argumentalmente tu posición, y para eso están los intelectuales que te forman en la retórica y en el saber hablar en general. Bien, esta época tan maravillosa, la democracia ateniense, que, como dice Platón irónicamente en la República, parece un mercadillo lleno de colores donde cada uno puede coger
la vida que quiera, porque es el sistema político en el que más libertad hay, pero hay que empezar a poner esto de libertad entre comillas, es libertad como indeterminismo, como indeterminación, pues este maravilloso proyecto político cae, ¿no? Y sabemos que para nosotros los filósofos es importante relacionar esta caída de la democracia con la figura de Sócrates, ¿no? ¿Por qué cae la democracia ateniense? Bueno, también coincidió con la victoria de Esparta en la gran guerra entre Esparta y Atenas. Al final termina venciendo Esparta, pero nuevamente podemos preguntarnos si esto es más bien la causa o el efecto. ¿Cuál es la causa? Desde luego los ciudadanos atenienses, después de la victoria de Esparta, tuvieron la sensación de que lo que había causado la caída de Atenas era el hecho de que se habían perdido los viejos valores, los valores antiguos que los padres se venían transmitiendo, los valores de la solidaridad social, aunque fuera basado en un autoritarismo, etcétera, y en una escasa reflexión filosófica, escasa o nula, pero esos viejos valores se habían perdido, había cundido el individualismo, el cada uno va a lo suyo, y entonces se culpó de esto a los intelectuales. Pero es un llamativo que entre ellos, entre esos intelectuales a los que se culpó, se culpase también y sobre todo a Sócrates, porque Sócrates efectivamente no se llevó bien nunca con la democracia ateniense, no había sido un ciudadano demócrata ejemplar, no quería participar en la política porque pensaba que si se metía en la política donde gobierna la verosimilitud, la retórica y todo esto, pues su vida corría peligro, como de hecho fue las 2 veces en que tuvo que tener relación con la política, pues corrió peligro su vida hasta que al final acabaron condenándole a la muerte, como sabéis. Sin embargo, Sócrates coincidía muy poco con los intelectuales de la democracia, con los sofistas. ¿En qué coincidía con ellos? Pues coincidía en que efectivamente el que es bueno o malo, justo o injusto, etc., debe ser alcanzado mediante el diálogo. No debe heredarse de los padres. No es lo que contaron los padres lo que vale, es a lo que lleguemos mediante el diálogo racional. Esto lo compartía con los sofistas. Pero era un parecido totalmente aparente, como es todo lo que tiene que ver con los sofistas. Es totalmente aparente, porque detrás de eso se esconde una diferencia radical, y es que mientras que el presupuesto de Sócrates para el diálogo es que el diálogo tiene sentido si juntos vamos a alcanzar una verdad o nos vamos a acercar a ella, como dirían los versos de Machado, ¿no? Tu verdad no, la verdad, y vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Al contrario que esto, los sofistas no confiaban, es más, desconfiaban ya a priori, era una a priori de ellos, una verdad a priori de ellos, que el diálogo no iba a llevar a ninguna verdad absoluta, sencillamente porque las verdades absolutas no existen. Todo es convencional, todo es subjetivo, todo es relativo, y por tanto lo más que cabe mediante el diálogo es un juego de verosimilitudes en el que el más fuerte en el uso de la palabra acaba convenciendo a los demás para que apoyen su proyecto vital, aunque él ni siquiera él sepa muy bien por qué tiene ese proyecto vital, ni siquiera lo pueda saber, porque no puede pararse a racionalizar por qué su proyecto vital es bueno, que es precisamente lo que recomendaba Sócrates. Conócete a ti mismo para saber qué te conviene hacer y padecer. Pero claro, eso presupone que hay una naturaleza humana, una esencia del ser humano, que puedes llegar a conocer, y esto precisamente es lo que no cabía en el relativismo sofista. Por tanto, desde la perspectiva de Sócrates y Platón, lo que acabó con la democracia fue eso, el triunfo del relativismo, de la demagogia, de la verosimilitud en lugar de la verdad, y con ello, pues la incomprensión de lo que verdaderamente significan riqueza y libertad. La riqueza, como dice el Sócrates de Platón por lo menos, y el Sócrates histórico también, la riqueza no es riqueza principalmente material, la riqueza material está al servicio de una riqueza, de un proyecto de vida que tenga valor en sí mismo, y la libertad no es indeterminación. La libertad no es hago lo que me da la gana, como el átomo de Epicuro, tiro por aquí o por allí casualmente, sino la libertad es
presupone el conocimiento. Y solo hay libertad hasta donde hay conocimiento, pero no solo conocimiento de los medios, sino conocimiento del fin que persigo. Si el fin es irracional toda la conducta. Sería racional la economía, que es lo que nos pasa ahora. Bien, pues esta situación que vivió Sócrates y Platón y que criticaron, el pensamiento relativista, escéptico, materialista, etcétera, de Grecia, es el que tenemos hoy. También nosotros procedemos de una mal llamada Edad Media. La Edad Media de Occidente, Europa, es el equivalente de la Edad Arcaica griega, ¿no? También una sociedad ahí organizada en torno al eje de los mitos, de una sociedad patriarcal, una sociedad de la servidumbre, feudal, etcétera, como la que nos describen los poemas, los cantares de gesta que conocemos de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Castilla, el cantar de Biocid, o la chanson de Roland en Francia, el cantar donde son muy similares éticamente hablando a la Ilíada, es decir, el valor principal es la valentía. Se sale de esta época, igual, con un crecimiento, una revolución científica y cívica. La cívica llegó un poquito más tarde, y entonces ocurre que la Edad Moderna, lo que nace ahí después, lo que llamamos la Edad Moderna, y que realmente es el paso de la infancia y juventud, que fue la Edad Media, a la edad adulta europea, se centró en dos ejes, digamos, ideológicos. En cuanto al conocimiento, lo que voy a explicar como cientificismo, concretamente en la versión mecanicista. Y luego, en cuanto a los valores, la moral, la ética, la estética, etc., el irracionalismo de los valores. Ambos ejes están totalmente conectados, como vais a ver. Espero no fatigaros con esto, pero voy a intentar explicar estas cosas un poquito, ¿vale? En nuestra sociedad moderna tiene como uno de sus axiomas, prácticamente nadie lo ha puesto en duda, y que lo pone en duda precisamente se caracteriza como antimoderno o no moderno, el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es la idea de que todo lo que existe, o al menos todo lo que podemos conocer, es aquello que puede estudiarse por medio de la ciencia natural. Es decir, todos aquellos hechos o cosas que se dan en el espacio y en el tiempo y que por lo tanto pueden ser constatables empíricamente, sensiblemente, que pueden pasar, como se suele decir, el tribunal de la experiencia. Todo lo que caiga más allá de ahí, según el axioma cientificista, no es conocimiento, es verborrea, flatus vocis, es decir, hálito de voz sin sentido, etc. Es decir, aquí empieza evidentemente la muerte de la metafísica. Entonces, todo lo que vaya más allá de lo que puede estudiar la ciencia natural carece de sentido, o por lo menos es inindagable racionalmente para nosotros. Además, el mecanicismo en la Edad Moderna adopta una postura especialmente reduccionista, que es el mecanicismo. El mecanicismo es la idea de que todo esto natural, que es lo único que existe, o por lo menos lo único que podemos conocer, además se caracteriza realmente por estar hecho de átomos o campos o algo así, es decir, de una naturaleza que se puede describir por las matemáticas, por un nivel muy básico, el nivel de las matemáticas. En los objetos nosotros vemos cualidades, decían los primeros filósofos modernos, cualidades secundarias, no propiamente objetivas. Por ejemplo, los colores, los olores, los sonidos, todo esto no son propiedades objetivas de las cosas, son maneras en las que nosotros subjetivamente nos representamos esas cosas, pero esas cosas realmente tienen unas propiedades matemáticas que son pues muy básicas. Un lugar, ocupar un lugar respecto de otro, o sea, el espacio, la ubicación espacial, la ubicación temporal, estar en este tiempo o en aquel, y en todo caso, pues si tienes que añadir algo como la fuerza o alguna cosa así, pero ya se considera casi mitológico esto de utilizar las fuerzas. La física intenta describirlo todo a nivel más puramente mecánico. Obviamente esto es un proyecto filosófico muy reduccionista, primero en cuanto al cientificismo, porque se carga todo lo que no pueda ser observado por los sentidos, y luego porque el propio
mecanicismo reduce pues incluso todo lo natural que vemos nosotros a una naturaleza subyacente muy básica. Por ejemplo, según el mecanicismo, la vida es un epifenómeno. Un epifenómeno quiere decir que en realidad no existe como tal, es subjetiva, y que su verdadera realidad es atómica, es mecánica. En realidad la vida es una apariencia que toma ante nuestros ojos el comportamiento ciego y totalmente inerte, sin vida, de las partículas. Por tanto, la vida debe ser reducida a la química y, pues, igual, con más razón podemos decir eso, obviamente, de la consciencia, ¿no? La consciencia es un epifenómeno de la neurología y la neurología, a su vez, es un epifenómeno de la química y, por tanto, todas las actividades mentales de las que nosotros nos consideramos tan orgullosos, como el arte, o la propia filosofía, o la ciencia, o la matemática, o estas cosas así, o la ética, realmente son epifenómenos, no tienen existencia real, son subjetivas porque realmente lo que existen son átomos o campos o alguna naturaleza de este tipo. Obviamente esta descripción del mundo es muy desencantada o desencantante o desencantadora, no sé cómo habría que decir. Nietzsche lo vio bien, ¿no? Esto solamente puede traer el nihilismo, porque todo aquello en lo que nosotros depositábamos nuestras confianzas de lo que era valioso, pues resulta ser una forma mitológica que tenemos nosotros de entender una realidad que en realidad es ciega, mecánica y puramente matemática. Esto obviamente va unido al otro elemento, que es el irracionalismo de los valores. Los valores, es decir, con valores me refiero a los valores tanto éticos como estéticos. Me voy a centrar especialmente en los éticos, en la moral y la política, porque parece que tienen más importancia para nosotros que los meros valores estéticos, pero lo que digamos de uno vale del otro. Si la realidad es la naturaleza material, es decir, lo que pueden estudiar las ciencias naturales, y a su vez esto incluso en la forma reductiva del mecanicismo, ahí por supuesto no se puede encontrar ningún valor. No puede haber belleza, ni bondad, ni nada de esto. Los científicos nos lo recuerdan continuamente. Ellos no saben nada del bien en cuanto científicos. En cuanto humanos, en cuanto personas, nada les será ajeno. Pero en cuanto científicos, ellos no pueden decir que algo es bueno o malo. Lo bueno y lo malo no cabe en un discurso científico. Ni en la matemática, ni en la química, ni en la biología. Lo bueno y lo malo, entonces, ¿dónde se puede refugiar? ¿Dónde queda ese lenguaje? Pues obviamente en la subjetividad, en la parte irracional. Por tanto, no puede haber una objetividad de los valores desde el punto de vista cientificista. Todo lo más que podemos razonar objetivamente son los medios. Hay que distinguir muy claramente, dicen los filósofos modernos, entre los medios y los fines. Los medios sí son racionalizables. Si yo tengo el deseo de comerme asado a un niño, pues los medios que utilice para eso sí son racionalizables, pero mi deseo último no es ni racional ni irracional. No es ni bueno ni malo. Mis métodos para conseguirlo serán torpes o inteligentes. Pero si a mí me produce satisfacción eso, es lo que debo perseguir. Y además no debo plantearme si eso me debe traer satisfacción o no, porque este deber de los fines no existe. Los fines son mi satisfacción. Eso es lo que debo hacer. Esto deja lugar, la combinación del cientificismo, podríamos llamarlo materialismo si queréis, lo que pasa es que es más preciso llamarlo cientificismo porque no se compromete en si existen otras realidades, simplemente dice que de existir no son conocibles. La combinación del cientificismo y del irracionalismo de los valores, que son, como veis, dos caras de la misma moneda, deja lugar a dos posibles filosofías, que son las que han dominado la perspectiva del pensamiento moderno desde Galileo para acá, que son, por un lado, el puro naturalismo, materialismo, o si queréis en un sentido más amplio, porque algunos de estos filósofos rechazan la palabra materialismo, inmanentismo. Sería la idea de que no hay nada trascendente. No existe nada más allá de lo que podemos ver, tocar, etc. Esto puede adoptar diferentes fórmulas, como
la de Hume, la de Marx, la de Nietzsche, etc., pero todos ellos piensan que o no hay o no podemos conocer, desde luego, no podemos saber nada ni tener ninguna percepción de aquello trascendente. Por tanto, si hay una ética, será una ética naturalista, un subjetivismo psicológico, que te gusta a ti o que me gusta a mí, y vamos a ver si nos apañamos en un pacto de no agresión para que mis gustos no te hagan daño a ti, pero no porque no te hagan daño a ti, sino porque no me acabe repercutiendo negativamente a mí, o bien porque yo haya nacido por esos azares de la evolución con un cierto feeling por el cual me siento bien cuando te veo bien a ti, pero nada más. Y la otra perspectiva es una especie de dualismo, sí que acepta que existe algo trascendente en la naturaleza, pero evidentemente no es conocible. Entonces queda pues, en manos de la fe o de una cierta voluntad, dice Nietzsche, o de los sentimientos. Aquí está, por ejemplo, la perspectiva de Lutero de la sola fides, ¿no? De no intentes razonar. Hay un acto ejemplar de Lutero que es quemar la suma teológica de Santo Tomás, donde Santo Tomás intenta racionalizar la fe. Esto es hasta herético, demoníaco. No se puede racionalizar la fe. Y esto es propio de todos los filósofos modernos. También Kant dice que la razón práctica está por encima infinitamente de la razón teórica, no se puede razonar lo que es bueno o malo, lo sabe la voluntad. Por supuesto la metafísica no tiene sentido, son como mucho unos postulados que nos hacemos en la moral, y así podríamos decir con el resto de filósofos que evidentemente no son platónicos. Bueno, pues no sé cómo voy, me estoy enrollando demasiado. Bueno, aquí vendría la crítica de Platón, ¿no? Si Platón está de actualidad es porque Platón se enfrenta a este pensamiento, el pensamiento naturalista y el pensamiento irracionalista de los valores. Nos llevaría una ponencia, no, un curso entero, discutir cómo rechaza Platón el naturalismo, pero os lo voy simplemente a recordar, y si queréis en el coloquio pues discutimos sobre esto o sobre alguno de los otros. Platón recuerda una y otra vez, y es lo que se llama su teoría de las ideas, que el naturalismo es incapaz de explicar que nosotros tengamos conocimientos universales y necesarios, como de hecho los tenemos. Sabemos que 2 es par independientemente de nosotros, antes de que nosotros existiésemos, después de que muramos y independientemente de que existiese el universo físico incluso. Hoy en día matemáticos especulan cómo surgió este universo físico o todos los multiversos a partir de unas determinadas asimetrías matemáticas, pero la matemática ya estaba ahí y a nadie se le ocurre pensar que la matemática es variable. Bien, entonces como un ser contingente como nosotros, un ser meramente material, podría conocer eso. El naturalismo tendría que explicar cómo las verdades, pongo por ejemplo las matemáticas, pero podríamos poner otras, todas las demás verdades normativas, como dicen los filósofos hoy en día, cómo se podrían reducir a la naturaleza. Pero evidentemente si nos llevamos los conceptos al cerebro, dejan de tener esa validez objetiva, universal y necesaria que tienen. Por decirlo de alguna forma, nos estamos haciendo más tontos de lo que somos, nos creyendo más tontos de lo que somos cuando no reconocemos que tenemos una capacidad infinita respecto del espacio y el tiempo de saber verdades que no puede desmontar la naturaleza, que son previas en sentido ontológico o por lo menos epistemológico a la naturaleza, pero el que diga que son previas solo epistemológicamente tiene que decir cómo un ser meramente material puede generar esos conceptos sin que se vuelvan tan contingentes como él. Es decir, cómo un ser contingente puede generar conceptos universalmente válidos. Además, el naturalismo lleva realmente el perspectivismo. Y esto también lo ha visto Nietzsche, que es el que ha sacado las últimas consecuencias del pensamiento moderno. Es realmente, si yo soy un sujeto localizado en el espacio y tiempo, toda la verdad es mi verdad. No existe una verdad absoluta. Esto lo vieron también los sofistas. Pero Nietzsche, que conoció el perspectivismo de Protágoras y que lo trató con muchísimo más cuidado que los materialistas posteriores trataron a Platón. Os invito a leer el Teeteto, donde Sócrates está discutiendo la teoría de Protágoras de que el conocimiento es la sensación y está intentando desmontarla, y una y otra vez vuelve Sócrates a plantearse
¿estaremos respetando verdaderamente el pensamiento de Protágoras? Vamos a hacer un esfuerzo mayor para darle más fuerza. Y llegan a tener en los diálogos de Platón una fuerza, los argumentos contrarios a los suyos, mayor probablemente que la que tuvieron en los autores originales. Bueno, pues pese a eso, Platón no puede dejar de reconocer que el perspectivismo se autocontradice, porque el perspectivismo dice que la verdad es perspectiva, como dice Nietzsche, pero si la verdad es perspectiva, la verdad de Nietzsche no vale más que la mía. ¿Por qué tendríamos que creer a Nietzsche si la verdad es la que piense cada uno? Como lo expresa Platón. ¿Y por qué tendría que ir la gente a estudiar con Protágoras si Protágoras nos va a decir que cualquiera es tan sabio como él? Si todas las verdades son iguales, que no hay ninguna verdad objetiva superior a la sensación de cada uno. Entonces tenemos que recuperar estos argumentos, o por lo menos rebatirlos. Bueno, entre los filósofos cada vez cunde más, lo que pasa es que aquí en España vamos siempre 30 años atrasados, pero entre los filósofos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, hace mucho tiempo que cada vez hay más filósofos metafísicos, de la filosofía analítica, que reconocen que el mundo de lo normativo es muy difícil reducirlo a algo natural, ¿vale? Pero también esa sensación se produce entre aquellos que están en contacto con algunas ciencias que no son claramente reducibles a lo natural, por ejemplo las matemáticas. Os habéis traído aquí un ejemplo del famoso matemático inglés Roger Penrose, que es también conocido como un aficionado filósofo platónico. Como podéis leer ahí, pues Penrose dice que las matemáticas tienen, para el matemático sabe que tienen una validez objetiva independiente de él. Que el matemático simplemente se está limitando a explorar un mundo que él no ha creado, pero que además es un mundo que no depende del espacio y del tiempo, porque es verdadero así, independientemente del tiempo que pase y del lugar del universo. Y os traía también una cita pero por no alargarme mucho, os traía una cita de un científico, un gran científico, pero podría traer muchas, pues es un mero ejemplo de cómo muchos científicos no son cientificistas. El cientificismo, la teoría que he recordado de que lo único que podemos conocer, lo único que tiene sentido es lo material y lo natural, lo que estudian las ciencias naturales, no es ciencia. Ojo, muchas veces el cientificismo, el materialista dice, es que yo soy el único coherente con la ciencia. Esto no es verdad. Que la ciencia se limite a estudiar el mundo material no quiere decir que la ciencia pueda decir lo que va más allá de lo material. No tiene sentido. Esto sería una falacia total. Como si el matemático dijese, todo lo que va más allá de la matemática carece de sentido. Eso no lo puede decir ni en cuanto a matemático. Ya estaría dando el salto de dejar de ser matemático para convertirse en metafísico y hacer una afirmación de ese calibre. Pues el científico tampoco puede decir, no es una tesis científica, lo que va más allá de la ciencia no es razonable o no es racional. Esto es metafísica, y metafísica autocontradictoria, porque la proposición que él mismo está diciendo, todo lo que va más allá de la física no es conocimiento, esa propia proposición no es de la ciencia natural, es decir, no se puede someter al criterio de verificación o falsación, como hacen las ciencias. No es falsable la proposición positivista, todo lo que va más allá del ámbito de lo empírico carece de sentido. Esa propia proposición carece de sentido según ella. Y esto hace tiempo que ha sido reconocido ya, y hoy en día ningún filósofo que haya estudiado eso, que haya estudiado Quine, a los grandes positivistas, seguiría diciendo esto. En España se puede seguir diciendo porque seguimos 30 años después y entonces cuando llegue la metafísica aquí, la nueva metafísica, pues espero que lo veamos nosotros. Bien, pues igualmente Platón entonces nos permite rescatar la objetividad de los valores. No solo nos permite rescatar la objetividad de los valores, sino que Platón va más allá y coloca en la cúspide de las ideas la propia axiología, la idea del bien, del toda-razón, ¿no? Como dice él, de lo bueno en sí, toda-razón, el bien en sí. Lo coloca no solo como una idea objetiva, no solo la ética es una idea objetiva, sino que es la más objetiva de las ideas y sin esa idea no se puede entender ninguna otra idea. Muchas veces, cuando tengo que explicar esto a los alumnos en segundo de bachillerato, ¿cómo es que la idea del bien es la idea de todas las ideas? ¿Cómo es que otras ideas como las del círculo dependen de la idea del bien? Esto parece en principio para nuestra mentalidad moderna
incomprensible. Es como hacer depender todo de la ética. Bueno, la estrategia que utilizo es traducir un poco la palabra el bien de Platón a la palabra que para nosotros tiene un sentido más inteligible hoy en día, que es lo correcto, o si queréis, lo perfecto, que en el fondo es lo que está bien, lo que es correcto, lo que es perfecto. El matemático puede prescindir de esta idea. Uno podría pensar que para hablar del círculo en sí, del que hablan las matemáticas, no del círculo que dibujamos en la pizarra, sino del círculo perfecto, ha aparecido la palabra perfecto, para hablar del círculo, el matemático podría prescindir del concepto de perfecto, pero no es así. Prescinde inconscientemente, pero el matemático sabe que ese es el círculo perfecto y está continuamente utilizando esa palabra cuando los alumnos le presentan ejercicios. Dice: este ejercicio está correctamente resuelto, está bien, correcto, esto es correcto, etc. El matemático tiene que saber lo que significa la palabra correcto, aunque no lo sabe, no lo sabe, como nos pasa a todos, ¿no? Él es especialmente inconsciente comparado con Platón, ¿no? Pero tiene que saberlo porque lo está aplicando. Y no puede pensar que la palabra correcto es algo subjetivo, porque si no, la opinión del alumno valdría lo que la suya. Y esto es transportable al discurso moral exactamente igual. Cuando estamos diciendo que la mutilación genital de las mujeres es algo incorrecto, aberrante, etc., estamos dando por hecho que hay una corrección moral. No que la mutilación genital de las mujeres es algo relativo. No estamos queriendo decir está mal desde mi perspectiva, porque iba a estar mal desde mi perspectiva. ¿Quién quiere que las cosas estén mal solo desde su perspectiva? Lo que pretendemos es que esté mal en sentido absoluto, y de hecho por eso intentamos justificar nuestras preferencias morales y por eso nos enmarcamos en diálogos morales, para intentar justificar nuestras perspectivas morales y que los demás no las puedan discutir. Y todo esto presupone la objetividad de los... Bueno, veo que son las 7:25. Cuando vosotros me digáis, pasamos al coloquio, aunque no nos dé tiempo a ver lo otro, porque yo prefiero que haya diálogo, que esto es más platónico, que haya homilía, aunque sea racional, no razonada. Así que, como queráis, o sigo un poco más o discutimos de muchas cosas. Probablemente algunas cosas que he dicho las haya dicho confusas y que se puedan aclarar, o lo que prefiráis. Sigo un poco, continúo un poco más. Bien. Bien, pues si después de discutir estos argumentos, que hay que discutirlos, si después de discutir estos argumentos de Platón llegamos a la conclusión de que ni el naturalismo o cientificismo ni el irracionalismo de los valores son posturas filosóficamente válidas, Platón nos provee entonces de la posibilidad, y yo diría de la necesidad de, si está muerta, resucitar a la metafísica, ¿vale? Y en ese sentido sería totalmente actual. Es decir, Platón estaría diciendo ¿cuáles son los déficits de nuestro pensamiento actual? Que vemos el mundo desde un punto de vista naturalista, creemos que no existe nada más que lo material, o que en todo caso, si existe algo inmaterial o algo que tenga valor en sí, es totalmente incomunicable mediante la razón. Esta es la otra moral moderna, que es la moral de lo totalmente otro, de la oscuridad, del Wittgenstein, ¿no? De lo místico, que no se puede decir. Esto es muy típico de la modernidad. Platón sí piensa que se puede decir, los valores se pueden decir. Que no se les pueda reducir a la naturaleza no quiere decir que no se les pueda decir. Y a la metafísica no la puede sustituir ni la religiosidad, ni la ciencia, ni el arte, ni ninguna otra cosa. La ciencia no la puede reducir porque, como he insistido ya varias veces, ni se lo plantea. La ciencia no se puede plantear problemas metafísicos, como si esto es real. Es que sencillamente lo está dando por hecho. O le da igual describir un mundo real que la caverna, porque la física se dedica a salvar las apariencias. Por tanto, la pregunta de si las apariencias son reales le desborda totalmente. Y la tesis, repito otra vez, de que esa pregunta carece de sentido es una tesis que entonces carecería de sentido en sí misma. ¿Vale? Entonces, la ciencia no puede sustituirlo, el arte tampoco, porque
porque el arte es un gran proveedor de experiencias estéticas y de verdad, en cierto modo, pero no busca la verdad directamente, busca la belleza. Si busca la verdad es porque, como dice Platón, la belleza se corresponde con la verdad, pero esa correspondencia es y no es total. Sencillamente, teniendo la belleza, la sensación de belleza, escuchando una fuga, el arte de la fuga de Bach, no comprendemos el universo directamente. Lo comprendemos de cierto modo, emocionalmente, imaginativamente, pero no lo comprendemos racionalmente. El arte no puede sustituir a la metafísica, y tampoco la religiosidad, sin la mera fe. La fe esta del carbonero, ¿no? Que es creer sin entender y por tanto obedecer sin entender, como Job, ¿no? Entonces, ahora paso, bueno, si me dejáis algo 5 minutos de lo del tema del amor, pero es muy importante, por lo menos las líneas generales, porque la filosofía de Platón, si es una alternativa tanto al materialismo como al dualismo irracional es porque Platón, como os decía, establece un vínculo entre lo que nosotros vemos, esto que estamos viendo, nuestros cuerpos, las sillas, etcétera, nuestras conductas y el ideal. Ese ideal no es como para Lutero o para Kant una cosa incomprensible, o como para Wittgenstein una cosa incomprensible, objeto de la mera fe, etcétera. Es un vínculo cognoscitivo. ¿Y cuál es esa relación? Es lo que Platón llama participación, y que podríamos llamar, yo creo, más precisamente analogía, que es la relación que hay, pues es una relación análoga a la que hay, dice Platón, entre la imagen y el original, o entre lo que está en un aspecto pleno y lo que está en un aspecto semipleno, no totalmente carente. ¿Bien? Y esta relación, ¿por qué es tan importante esto? Es muy importante que nosotros sepamos que esto que estamos haciendo y viendo nosotros, por una parte es perfectible, es mejorable, y por tanto exige que haya unos valores a partir de los cuales mejorarlo, pero por otra parte que esos valores no son cognoscibles a nosotros. Es decir, que tenemos una escalera para subir ahí, no como en el misticismo simplemente oscurantista de eso otro es inescrutable, el Dios del luteranismo y del calvinismo, de que sus designios son inescrutables. Los designios del Dios platónico no son inescrutables. Es más, como dice el Neutífron, las cosas no son buenas porque las mandan los dioses. Las mandan los dioses en todo caso porque son buenas. Y esto es fundamental, porque si las mandan los dioses porque son buenas, eso quiere decir que nosotros podemos juzgar a los dioses. Los propios dioses están sujetos a dar razón de lo que mandan. Tienen que racionalizar lo que nos mandan. No como dice Guillermo de Ockham, creando la modernidad. Dios puede ordenar cualquier cosa con tal de que no sea contradictoria. Podría ordenar que lo odiásemos. Pues menudo Dios. Es un Dios de la pura fe, de la ceguera, del oscurantismo. Y a partir de ahí nos podemos entonces, a lo mejor, explicar muchas cosas que han ocurrido en el siglo XX. O se explican por esa actitud de un misticismo negativo, o se explican por el puro materialismo. Porque las personas son cuerpos y los cuerpos total pueden ser destruibles, destruidos. Se meten en una máquina, se trituran, se meten en una cámara de gas, se meten en un horno crematorio. Son cuerpos y además no hay nada después. Bueno, pues esta idea de analogía es lo que también Platón llama eros. Por eso lo de una filosofía del amor. Platón nos trae una filosofía del amor. No es que nosotros no tengamos un concepto del amor, tenemos a lo mejor como mínimo 2 conceptos del amor, pero son conceptos pobres, equivocados. Por una parte está el concepto del amor materialista o naturalista, es amar a los cuerpos. Es que no puedes amar otra cosa, porque no existe otra cosa. Entonces, ¿qué sería el amor? Pues el amor sería una sublimación del sexo, ni más ni menos. Este es un amor fetichista y pornográfico, diría yo. Es fetichista en el sentido literal de la palabra. El fetichismo es la actitud religiosa, pero si lo trasladamos a cualquier otro ámbito, el fetichismo es
la confusión del significante de un signo con su significado, con su sentido. Pues igual, amar el cuerpo es amar el signo, es fetichismo. Y por supuesto los signos se degradan, les salen arrugas, se tienen que hacer lifting, no sé qué. Entonces no es lo mismo que si consideras que ese signo es signo de otra cosa. Y el otro tipo de amor sería el amor totalmente irracional. No, yo no te amo por tu cuerpo, sino por algo, pero ¿por qué? Hasta intentar decirlo sería un delito. Porque entonces ya estoy racionalizando mi amor. Tengo que quererte irracionalmente, ¿no? Pero entonces ¿por qué no quieres a la persiana? Si es un amor que no vas a justificar. ¿O por qué no quieres al otro o a la otra? Pues no, ni una cosa ni la otra. ¿Vale? Entonces el concepto de Eros en Platón, si recordáis el bello mito donde cuenta su nacimiento en el banquete, pues Eros nació el día del nacimiento de la belleza en sí, que es Afrodita, y fue pues el fruto de una violación, podríamos decir, ¿no? De cierto modo. Los dioses estaban celebrando el banquete en honor a Afrodita, y entonces al final del banquete, aprovechando que allí estaba ebrio Poros, en griego significa el recurso, la capacidad de valerse por sí mismo, la abundancia, podríamos decir, pues llega allí la única diosa o la única idea que no había sido invitada a la fiesta, que era la carencia, la pobreza, la falta. Venía en griego. Venía de que Poros está ebrio, entonces se salta a la valla y se fecunda de él. Y de ahí nació Eros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos interpretar este mito? Y Platón mismamente se lo hace interpretar a Sócrates. Eros es un intermediario, un sindesmon, dice Platón, un conector, uno que conecta el mundo de los significantes, de los signos, de las cosas que vemos, con sus significados. Y tiene la genética del padre y de la madre. Bueno, aquí hay que hacer una observación del carácter, digamos, sexista, machista de este mito, que es la genética del padre es la que aporta la abundancia, el recurso y tal, la genética de la madre es la carencia. Esto de la madre es una mera matriz vacía, pero bueno, si hacemos el esfuerzo de descontar este mito, que no es este carácter sexista, que no es coherente con lo que otras veces dice Platón sobre la situación de la mujer, por ejemplo en la República, pues nos quedamos con él, si queréis invertir los sexos, y nos quedamos con el hecho que Eros, que somos todos, porque Eros somos nosotros, pues es la conexión entre esto, que no tiene un pleno valor en sí mismo, pero tampoco carece totalmente de valor, al revés. Es la materialización de algo. Y los signos, como sabemos, intentan expresar las ideas, nunca lo consiguen totalmente, pero eso no quiere decir que no tengan un total valor. Tú tienes que intentar ser el mejor signo posible de la mejor idea. Y los signos se pueden trabajar, es lo que hacemos cuando escribimos, cuando pintamos, etc. Trabajamos los signos, no por sí mismos, sino para que recuerden cada vez más a la perfección de la idea. ¿Vale? Bien, me quedaba desarrollar dos puntitos más, pero los considero menos relevantes. Simplemente acabaré con una observación un poco melancólica, ¿no? Podríamos, por una parte, la conclusión sería, ¿qué podemos sacar de Platón? Bueno, pues una crítica radical y yo creo que efectiva a nuestra concepción utilitarista, materialista y pobre de lo que es tener riqueza y de lo que es tener amor y de lo que es tener libertad. Ni la riqueza es acumular bienes, ni bienestar, ni acumular lavadoras, ni la libertad es indeterminación, no te metas en mi vida, no te tengo que dar cuentas. No, la libertad es razonar tu conducta, ni el amor es fetichismo o romanticismo oscurantista. Estas son las cosas que podemos sacar de Platón. La conclusión melancólica, pues que si realmente Platón, si lo tomamos como el equivalente de nuestra cultura y pensamos, ¿qué pasaría si viniese Platón hoy aquí y hiciese la misma crítica? Pues tendría probablemente el mismo resultado que tuvo en su época, es decir, socialmente casi nulo. Sabemos que, pese a que intentó formar filósofos que transmitiesen esto a la sociedad y que incluso la gobernasen, pues fracasó, ¿no? Tanto él personalmente como su escuela. Entonces, pues también
podemos pensar que hoy una crítica platónica a nuestra sociedad no tendría éxito entre la mayor parte de la gente. Probablemente nuestra sociedad se encamina, y hace un pronóstico histórico, no sé si decir ojalá me equivoque o acierte, pero si estamos en una situación parecida a la que vive Platón, lo que nos espera ahora es el hundimiento de las ciudades-estado, en este caso los estados-naciones modernos, y la llegada del imperio con todas las letras. El equivalente del imperio de Alejandro pues sería el imperio americano, probablemente, o algo así. Y esperemos que dure mucho tiempo, porque en ese periodo se vivió una época de gran eclecticismo, en el sentido de que cada uno podía llevar la filosofía de vida que quería y eran podían convivir bastante bien, pero vamos, por supuesto, no se pasó una forma de vida platónica ni nada parecido. Eso quedaba reservado en todo caso para también grupos de amigos, como también los de Epicuro, que vivían en una comunidad de bienes y de pensamiento, etc. Muchas gracias. Bueno, no voy a ser objetivo, aunque lo intentase, no sé ni siquiera si lo voy a intentar. Pero sí que lo voy a contar a título de mi experiencia personal. Bueno, realmente yo al impartir clases intento que no se me vea demasiado primero el sesgo platónico, entonces intento ser ecuánime y explicar a cada filósofo, pero claro, algo se ve. Mi percepción es que los alumnos a priori vienen con la idea establecida del relativismo, en cuanto que les plantea simplemente la pregunta de si los valores pueden ser relativos o no, lo dan por obviamente respondida. O sea que hay una situación absolutamente dogmática en ese sentido, viene con esa sensación. Lo que pasa es que en cuanto que les preguntas si es una visión optimista o pesimista, todos dicen que es pesimista, por supuesto. Y también ocurre que en cuanto que empiezan a ver a Platón no como una momia o como una figura de cera del museo, sino intentando revivirlo, pues yo tengo la sensación de que estaban esperándolo como agua de mayo. Es decir, que hay por lo menos muchos aspectos en los que les parece ilusionante. Yo tengo más alumnos, exalumnos. Los exalumnos que a mí me escriben, me llaman, me siguen en Facebook, me comentan conmigo, y que realmente, dicho entre paréntesis, eran también los alumnos más brillantes, ¿no? En general, pues son platónicos y creen que platónicos en el sentido amplio de la palabra, obviamente, en el sentido de que piensen que la metafísica tiene sentido, que estas cuestiones tienen sentido, y que eso lo ven como un descubrimiento. Dicen, ostras, ¿esto era posible? O sea, ¿era posible plantearse esto? ¿Era posible plantearse estas preguntas? Entonces, creo que les vuelve realmente críticos. Hoy en día, muchas veces nos dicen, hay que hacer crítico a la gente, pero crítico a la gente es escéptico. Hoy crítico por crítico se entiende escéptico. Tiene que destruirlo todo, pero para no levantar nada, porque si levanta algo ya no es suficientemente crítico. Aunque su crítica sea pobrísima, como ocurre muchas veces. Pero si tiene un gesto de desdén hacia todo, eso es ser crítico. Pero eso no es ser crítico. Sí, quisiera mostrar desacuerdo con este tema del científico, pero utilizando tus propias citas, en el sentido de que hay gente que piensa de manera muy distinta y que es muy interesante que en realidad el punto de inflexión se produce en los años 20 del siglo XX con los nuevos descubrimientos científicos y lo que esto provoca. Aunque sí estaría de acuerdo contigo que tal vez no sea en el terreno de la filosofía donde más se esté innovando e integrando esto, sino que algunas figuras extraordinarias, como algunas de las citas que han presentado,
de gente que está diciendo, de acuerdo a lo que sabemos ahora, tenemos que replantearnos muchas cosas. ¿Te refieres a, por ejemplo, Schrödinger o Penrose o gente así? Sí, el problema con estos autores, yo los he citado porque apoyan el platonismo y son considerados autoridades. Yo no los considero autoridades en filosofía, los considero autoridades científicas. Y hoy estamos también muy acostumbrados a confundir las autoridades científicas con las autoridades ya en política, en filosofía, etc. Entonces, Schrödinger me parece un señor muy interesante y tiene varios libros, por ejemplo, del que está sacada la cita esta, que son filosóficos, no son científicos. Él es consciente de eso. A nivel filosófico, cuando un científico, normalmente cuando empieza a chochear, como dicen sus críticos, empieza a hacer filosofía, pues hombre, le falta un bagaje de terminología, de reflexión filosófica que se echa en falta. Pero, sin embargo, a lo mejor tiene la frescura o la no contaminación del escepticismo y entonces puede decir realmente lo que piensa. Entonces, tiene la virtud, pero el problema es confundir que eso es una aportación científica. No es una aportación. Esta cita no es una aportación científica. Es la aportación de un científico que, pese a su naturaleza de científico, cuando se pone a filosofar, es capaz de ver algo que aparentemente iría en detrimento de la omnipotencia de su ciencia. Pero no es una autoridad filosófica. No lo cito un poco retóricamente porque no sé si me explico. Entonces, sí, pero hay bastante de esa gente. Nosotros organizamos un congreso en Francia, por ejemplo, con Lynn Antoine, que es un astrónomo muy conocido, que va un poco por la misma línea, y sí, estoy de acuerdo que esta gente, cuando se mueven por el campo de la ciencia, tiene que ser muy prudente, y es como tengo que cambiar de hábito desde esa otra perspectiva sobre otras cosas. de hecho, sus compañeros siempre les dicen, bueno, deslinda bien lo que estás diciendo en cuanto científico o en cuanto filósofo, y esto me parece esencial. Entonces, el propio Schrödinger era muy consciente de que cuando escribe textos como este y hace declaraciones en este sentido, no las hace en tanto que, digamos, científico, no las hace en tanto que, digamos, sujeto de conocimiento. ¿De qué trata de conocer? Entonces, yo me quedo con la impresión, coincido un poco con lo que creo que indicaba la pregunta que se ha hecho antes, me quedo con la impresión de que mi caracterización del desarrollo de la modernidad es un poco reductiva y simplificada. Porque en la modernidad, desde el siglo XVI en adelante, encontramos muchos filósofos naturales, Schrödinger, Penrose, tantos otros del siglo XX, que son conscientes de los límites de la filosofía y que, por ejemplo, no coinciden con la imagen de programa científico y de materialista de Kant. Leibniz, Spinoza, el mismo Descartes, y así Newton, y así sucesivamente. Ellos son plenamente conscientes, más o menos, desde diferentes planteamientos, de que hay unos niveles de conocimiento. Entonces, ni siquiera el propio Descartes, que es el autor de un programa materialista en el ámbito de la resistencia, es en ese sentido reductivo a nivel científico. Que tiene su propia dinámica. Entonces, vamos a ver. No se puede, en mi opinión, reducir
el desarrollo de la modernidad y el cuestionamiento de la modernidad en los diversos sentidos planteados. Es decir, yo creo que hay un relativismo exagerado, aunque desde el punto de vista de una cierta sociología, de una cierta opinión pública, vamos a decirlo así, pues haya tenido un peso. Es un planteamiento que tú has sintetizado en esos términos para poner de manifiesto tu tesis, pero que desde el punto de vista de un nuevo historiográfico en cuanto a la exposición de la modernidad, pues es, en mi opinión, algo reducido, ¿no? Porque, por ejemplo, Serafín Randamón, y a lo que tú planteabas, de los límites del naturalismo, de la insuficiencia del relativismo, de al menos la plausibilidad de un planteamiento metafísico y de una fundamentación esencialista última del ser, evidentemente está la realidad del conocimiento matemático y de las entidades matemáticas que plantean, por lo tanto, un nivel de universalidad, un nivel de necesidad, un nivel de objetividad. No es en absoluto negable, porque todo el programa de explicación empirista, ¿no?, del origen del conocimiento matemático ha fracasado. Pero yo creo que la alternativa que Protágoras representa frente a Platón en el campo de los valores, en el ámbito de la ética, tiene su fuerza. Porque Protágoras diría a Platón, es que tú haces una reducción, porque el ámbito de los valores no es un ámbito de una lógica monárquica, sino de una lógica, digamos, de relaciones. Lo que es bueno, lo que es malo es bueno para uno, es malo para otros, etc. Y reducir en aras a un conocimiento, en aras a una unificación, en aras a una universalidad, el carácter polivalente, ¿no?, de los predicados morales, pues es la reducción a una de las posiciones existentes. Es decir, Protágoras haría esta... haría esta reflexión al propio Aristóteles, que también es platónico, pero que en el ámbito de la filosofía práctica, en la ética nicomáquea, y en su obra, reconoce la permanencia al planteamiento de autores como Protágoras, en el sentido de que la solución no es tan fácil como la que tenía Platón con su resentimiento universalista. Que una cosa son las matemáticas, otra cosa es la matemática. Bueno, probablemente Sócrates, con su esencialismo, Déjame contestar. Bueno, planteabas dos cosas. Una, que la descripción que he hecho de la modernidad pues es un poco reductiva, probablemente muy reductiva, porque sí que hay autores que, como Spinoza has citado, Descartes o Leibniz, etc. Pero claro, bueno, yo he hecho una postilla, lo que pasa es que a lo mejor no lo he dicho con contundencia, pero he dicho que sí que hay algunos autores que representan eso, pero precisamente por ese aspecto son considerados antimodernos. Es decir, Leibniz, yo creo que sí. De todas maneras, yo estaba intentando caracterizar el pensamiento moderno en el sentido más contundente de la palabra, en el sentido en que reconocemos que los filósofos que han marcado nuestros últimos tiempos y nuestra actualidad son autores como Kant, Nietzsche y sus seguidores, etc. Y para estos vale mi descripción.
Y para autores como, por ejemplo, Descartes es un origen de la modernidad, pero precisamente por su matematización de la naturaleza, etc. Pero ¿quién compartiría hoy el argumento ontológico? Esta es la parte no moderna de Descartes. Y lo mismo cabría decir de Leibniz. Todo el mundo quiere citar de Leibniz su descubrimiento del cálculo diferencial, pero nadie quiere saber de su teodicea o de que Dios es lo más, este mundo es el mejor de los posibles. Estas son cosas antimodernas. Y el propio Newton, que citabas también, que efectivamente dejó escritos un montón de comentarios a evangelios y escritos así, él mismo tuvo que mantenerlos en secreto y se han mantenido en secreto por parte de la historia de la ciencia porque se avergüenza de ellos. Entonces, creo que tanto a nivel... Él los consideraba más importantes, pero también sabía, y dice, que si los hubiera publicado, probablemente hubiera perdido el reconocimiento social que tenía, habría dejado de ser el presidente de la sociedad real, etcétera, etcétera. Hoy en día, pero vamos, como decía esto, a nivel sociológico, hoy... Los principios contienen un escolio venerable de la segunda edición. Pese a él, hipótesis no fingo. Es decir, no quiero fingir hipótesis metafísicas, si es que es un denominador común. Bueno, de todas maneras, eso podemos... me parece todavía más, a lo mejor más interesante tu segunda postilla o comentario. Creo que eso es una mala interpretación habitual de Platón y en general del esencialismo, pensar que el esencialismo supone que hay una respuesta, que hay un patrón moral que vale para todas las personas por igual. Y Platón es muy explícito al rechazar esto. Platón piensa que lo que será bueno para cada uno dependerá de su naturaleza. Esto, yo quiero introducir una idea, no sé si me dará tiempo porque me parece fundamental. De las ideas de las que yo me siento más contento de haber entendido alguna vez, es quizá esta. Hay que distinguir relatividad de relativismo. Relativizar una cosa, los relativistas se agarran enseguida a que las cosas son relativizables, pues ya tenemos a Einstein que ha relativizado el espacio y el tiempo. Ojo, relativizar una cosa es aceptar verdaderamente que hay patrones absolutos. Y es decir, este patrón absoluto en cada contexto va a dar resultado una cosa, pero una cosa única. Es decir, si conocemos el criterio y el contexto, va a dar un resultado único. Entonces, el criterio moral, platónico, socrático, aristotélico, dependiendo de la naturaleza de cada ser, va a elucir un resultado diferente. Y esto Platón lo deja claro. En la República todos no son filósofos, ni mucho menos, porque no tienen esa naturaleza y no les convienen las mismas cosas. Por tanto, no es monádico en el sentido de el bien es esto para todos. Esto es una mala interpretación. Pero una cosa totalmente diferente es el relativismo. El relativismo no significa que las cosas hay que relativizarlas en su contexto. Significa que no hay ningún criterio para relativizarlas. Por poner una comparación, si vosotros y yo estamos viendo este objeto, es relativa a nuestra posición la perspectiva que estamos teniendo de él. Vosotros estáis viendo una cara y yo otra, etc. Esto quiere decir que la objetividad única que hay aquí se relativiza a nuestras diferentes perspectivas. Pero el relativismo es un paso muchísimo más bestial. El relativismo significa que tú estando allí podrías estar viendo lo que yo estoy viendo aquí, porque no hay un criterio de verdad. Porque lo que Platón defiende es que hay un criterio de verdad. Entonces, si hay un criterio de verdad, yo puedo entender tu perspectiva desde la mía. Pero esto supone que hay un criterio de verdad. La teoría de la relatividad de Einstein, que los relativistas quieren citar a menudo, no significa ningún relativismo de la física. Son verdades absolutas. Lo que pasa es que cada uno estará en su perspectiva y lo verá de una manera, pero hay una ley única por la cual cada uno lo va a ver de una manera. El relativismo epistemológico es otra cosa totalmente diferente. Para Nietzsche, la verdad es la mentira que nos resulta más conveniente. Esto es una cosa completamente diferente. Entonces, Protágoras representa un relativismo pragmatista. No hay ninguna verdad, pero si a ti te resulta útil tal cosa, pues adelante. ¿Pero útil para qué? Tendré que saber qué es lo que busco. Ah, no, pero eso que buscas no es racionalizable. Y luego, segundo, si es útil, ¿por qué es útil? Un martillo es útil, o este objeto es útil para contener agua, pero no lo es uno de papel, porque tiene una naturaleza objetiva que permite eso. O
sea que la relatividad no es relativismo, es todo lo contrario. Entonces Platón aceptaría que el mismo valor universal se va a relativizar a cada tipo de ser, pero lo que diría es que hay una ley única por la cual eso se puede describir, y el relativismo lo que niega es precisamente eso. Entonces creo que... Bueno, no sé si he contestado, pero es muy... Sí. Un aplauso, por favor. Me gustaría seguir un rato más, pero tenemos una obra de teatro ahora y tenemos que dejar unos minutos para que monten el escenario. O sea que a las 8:20 en punto comenzamos el teatro. Tenemos 20 minutos, ¿vale?